Este es un autor psicólogo de profesión y con doctorado también en psicología. Se desempeña como director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Manizales y también es profesor en doctorado de Ciencias Sociales de Niñez y Juventud en el CINDE de Manizales. Es un investigador, conferencista muy reconocido a nivel nacional y latinoamericano. Se destaca por tratar temas como la suicidología, la educación, interacciones y subjetividades, el ser humano y su relación con las drogas y la psicología social y salud mental. En el texto lo vamos a manejar a manera de preguntas y empezaríamos cuáles son los conceptos clave que utiliza y qué significa cada uno. Los conceptos clave de Carmona son sujeto, subjetividad y subjetivación. El sujeto es el ser humano que se ve inmerso en dos mundos, en dos hábitats, un mundo físico-químico y biológico y un mundo lingüístico. Ese mundo lingüístico es el que entra a ser parte, a llamarse la subjetividad, que es lo que nosotros comúnmente conocemos en nuestra sociedad, lo que viene de nuestros distintos entornos. Y la subjetivación es el proceso mediante el cual nosotros vamos formando nuestra propia opinión, de acuerdo con lo que estamos asimilando de nuestro entorno y con lo que nosotros vamos formando en nuestro propio criterio. Para él tiene una importancia muy destacada el lenguaje. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de sujeción y del lenguaje? Él dice que estamos sujetos al lenguaje, que estamos de una u otra forma unidos y predeterminados por este, porque él insiste en que el lenguaje es lo que determina nuestra personalidad y que el lenguaje lo utilizamos de acuerdo a las distintas situaciones, circunstancias, personas, momentos, situaciones que estemos viviendo. Tiene relación con otros autores en el sentido de que también algunos como Losberg, Balbi, se refieren a la importancia de la interacción que tienen los sujetos y el lenguaje en esa formación de la subjetividad de la persona. Frente a otras ideas y conceptos claves del autor, ¿por qué al estar en la sociedad es partir de su dialéctica? El sujeto habita en un contexto sociosimbólico, en un hábitat mediado siempre por el lenguaje. Somos habitantes del lenguaje y es por medio de ese lenguaje que el sujeto se convierte en creador, creado, transformador, determinado y determinador. En esa medida, el lenguaje es una construcción social que hacemos todos. La reflexividad es la capacidad del ser humano de tomarse a sí mismo como objeto, interpretarse, dejarse llevar por el impulso, por la acción y por la interacción. ¿Por qué todo ser humano puede tomarse a sí mismo como objeto? Una persona puede tener cambios sorprendentes, inesperados, según el contexto, según el momento, según la situación en la que interactúa, llegando a prohibirse a la crítica, a la idealización, al amor, al odio, al autocuidado, a la autodestrucción, dejando ver lo mejor y lo peor como ser humano, surgiendo y emergiendo la subjetividad. El sujeto y subjetividad tienen un comportamiento bastante elástico que está determinado por las variables que intervienen en la interacción. Me realizo las siguientes 3 preguntas. ¿A qué hace referencia Mead cuando afirma que la personalidad múltiple es el paradigma de la personalidad normal? Dentro del texto, Mead hace mención de una subjetividad que va ligada a los roles múltiples que desempeñamos todos los humanos dentro de una sociedad. Es decir, un mismo individuo puede comportarse de una manera ejemplar en el desempeño de uno de sus roles, pero puede que en otro no lo sea. Esto lleva a pensar que el sujeto y la subjetividad emergen de la interacción, pero no como un encuentro, sino como un evento generador de subjetividad. Me explico, hay contextos, personas y situaciones que sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Incluso podría pasar que a causa de un evento o suceso nos comportemos de una manera diferente a como usualmente somos. Segunda pregunta, ¿sería válido decir que hay verdades absolutas en contextos específicos a partir de la subjetividad situada y el universo simbólico?
Para darle respuesta a esta pregunta, primero voy a hacer referencia a una historia que se llevó a cabo en el documento. Es una historia acerca del nacimiento de un bebé que viene con ciertos riesgos debido a la posición en la que se encuentra, en el contexto de una comunidad indígena, donde gracias a un ritual, un chamán logra que esta mujer dé a luz sin ningún problema. Si una mujer proveniente de otro lugar o de un contexto totalmente diferente estuviese en la situación de aquella mujer, posiblemente el ritual no sería eficaz, porque ella no es habitante del universo simbólico en el que existe esa definición de situación. Para esa persona no sería un evento real o posible. Con esto voy a que tal vez sí se podría decir que de acuerdo al contexto o ambiente en el que nos movemos o crecemos, consideremos como verdades ciertas informaciones, momentos o situaciones. La tercera pregunta es: ¿qué influencia tiene la época en la vigencia o no de los roles sociales y cómo cambian estos roles a partir de las variaciones del contexto? Se podría decir que los roles están vigentes y siempre estarán vigentes. Sin embargo, el papel que juega el rol en el contexto social cambia a partir de la época. Muestra de ello tenemos el sacerdote. Sigue teniendo su rol de sacerdote, pero hoy en día su rol no representa lo mismo que representaba hace 40 años. No hay el mismo respeto, no tiene la misma relevancia dentro de la sociedad. Las preguntas que me corresponden a mí son: primero, cuando Carmona menciona la subjetividad situada, ¿se refiere a qué? Decimos que se refiere a que los sujetos tienen unas referencias fijas desde los contextos en los que se desenvuelven, pero también que es posible que se cambien esas referencias y que se fijen de otra forma en el sujeto por la acción de factores externos. Segunda pregunta: ¿cómo se explican las tres premisas del interaccionismo simbólico? Esto se resume en que todo actor social transforma los significados de las cosas con que interactúa en función de sus intereses o de los contextos en que se desenvuelve. El significado es resultante de un proceso de interacción. Cada significado es el resultado de las mismas interacciones que hizo el sujeto, ya sea con el contexto o con los participantes del contexto en el que él se desenvuelve. Tercera pregunta: ¿cómo se implican el sujeto, la subjetividad y la subjetivación en la investigación social? Entonces, la aplicación de un instrumento o una pregunta puede tener variaciones dependiendo de cómo lo afectan los factores externos. Básicamente eso es lo que propone el autor cuando dice que puede ser la actitud del encuestador, el tiempo que pasó entre la primera y la segunda vez que le hicieron la misma pregunta a la persona, las personas con las que interactuó, con las que habló, todo eso influye. La relación que veo del texto del autor Jaime Carmona con mi contexto, las diferentes situaciones en las que yo me desenvuelvo, es exactamente como él lo manifiesta. No es lo mismo cuando yo en mi trabajo tengo que dirigirme a un jefe, a un subalterno, a un cliente, a un proveedor, a un par, que cuando estoy en mi plan familiar con mi esposo, con mi madre, con mis hermanos. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los momentos, dependiendo de las situaciones, de las mismas emociones que esté sintiendo, es que yo de una u otra forma cambio inclusive mi actitud, mi manera, no solamente mi manera de hablar, sino la misma expresión y los gestos y las acciones que tengo con las personas, y que lógicamente no es la misma confianza, la relación de confianza que se tiene con uno y con otro. Eso sí, en todas siempre hay un respeto en la forma en que me dirijo a todas las personas y en las acciones que también hago, indistintamente de la persona con la que esté tratando. En el sector educativo es importante que todos contribuyamos a construir un lenguaje social positivo, optimista, humano, luchar contra la guerra de palabras que se viven todos los días en el ámbito escolar, manejar un lenguaje más armónico, más agradable, menos agresivo. Debemos ser coherentes entre lo que queremos como sociedad y lo que hacemos, porque definitivamente en la educación y en la sociedad el lenguaje se debe humanizar. En lo que respecta a la reflexividad, es importante en todos los niveles, de primaria hasta universidad, instar y enseñar a los estudiantes a desarrollar habilidades blandas, inteligencia emocional, educarse emocionalmente, autorregularse. Quizás de esta manera nos acerquemos a desarrollar una reflexividad positiva que conlleve a
mayor bienestar individual, colectivo y seres humanos más felices. En cuanto a la conexión con lo educativo, el rol sigue siendo lo mismo, el docente seguirá siendo docente, pero la palabra docente no representa lo mismo que hace unos años, donde el docente era una figura de autoridad. Hoy por hoy sigue enseñando, pero no representa socialmente el mismo valor. De hecho, antes se creía que el centro del proceso educativo era el docente, no el estudiante. Anteriormente la palabra del docente era irrefutable. Hoy ya la palabra del docente es cuestionada, ya que el centro del proceso educativo es el estudiante. Por lo tanto, el estudiante ya investiga, cuestiona e indaga. Básicamente, el significante es igual, pero el significado dentro del contexto sí cambia, y cambia mucho porque no representa lo mismo. Bueno, para finalizar, como conclusión, es importante que en la investigación social sepamos muy bien formular los instrumentos de investigación y también escoger a quién se los vamos a aplicar, porque por experiencia me pasó en un barrio de la ciudad de Manizales que se llama La Playita, era un barrio muy pobre y allí la gente, para poder zafarse de los investigadores, para ya cansados tanta encuesta y tanto instrumento aplicado, respondían encuestas a 1.000 pesos y eso decía en las ventanas de todas las casas. Se contestan encuestas a 1.000 pesos. Entonces, esa es una de las conclusiones prácticas que debemos tener en cuenta. Hay que saber a quién aplicarlo, cómo aplicarlo, dónde aplicarlo y de qué forma para que no se pierda el interés ni se desvíe el objeto de la investigación y más en la investigación social.